Solamente como aclaración, la ecuación que sacamos para la polarización, ¿sí?, de emisor con dos fuentes que nos había dado esta ecuacióncita, solamente quería comentarles que esta ecuación se puede reducir a una ecuación mucho más simple, ¿sí? Entonces veamos, BCE pues va siendo igual a este voltaje menos el voltaje emisor, el de la fuente del emisor, menos, aquí vamos a hacer la distributiva IC por RC, menos por más menos, entonces menos IC por RE, o sea, coloquemos aquí RE por IC, pero IC es aproximadamente IE, así que podemos reemplazar esto por IE, que es menos dividido RE. Entonces ustedes aquí pues se dan cuenta que este con este se van, y menos por menos da más, o sea, este BEE se va con este BEE, ¿sí? Menos por menos da más, o sea, y este es el opuesto de este porque tiene un menos, o sea, se restan y se te da 0. Entonces simplemente me da que el voltaje pues va siendo veces C, ¿sí? Menos la corriente de colector por RC, menos por menos más el voltaje base emisor, o sea, más 0.7, ¿sí? Y bueno, esa era solamente la aclaración. Bueno, ahora ya que hemos visto la polarización de emisor, ¿sí? Ya vimos la polarización de emisor. Entonces ahora sí vamos a ver cómo podemos utilizar esos circuitos. Sí, vamos a ver cómo podemos utilizar esos circuitos para poder amplificar una señal alterna, ¿sí? Entonces vamos a ver modelos para señal alterna. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Cómo podemos amplificar una señal. Bueno, lo que primero que todos ustedes deben de saber es el funcionamiento del condensador de acoplo. Entonces vamos a ver lo que se llama condensador de acoplo. ¿Sí? Entonces se llama de acoplo porque este condensador te va a permitir acoplar la señal alterna, ¿sí?, al transistor que ya está polarizado. Vamos a acoplar esa señal alterna. Y la forma de acoplarla es de tal forma de que no te altere la polarización del transistor, ¿sí? El transistor tiene una polarización y eso no lo debemos alterar. El punto Q en directa debe ser el mismo. Si ustedes no acoplan bien esa señal alterna, pues simplemente el punto Q les va a variar, ¿sí? De forma poco deseable. Entonces tenemos que acoplar esta señal. Entonces una forma de acoplarlo es con el condensador de acoplo, y el concepto básico es que, por ejemplo, ustedes tienen aquí una señal alterna caracterizada por B. Después tienen este condensador, ¿sí?, C, y tienen una resistencia. Una resistencia R. Entonces la idea es que este condensador pues te deje pasar toda la señal, ¿sí? Te deje pasar toda la señal alterna en R, o sea que esto forme un cortocircuito, ¿sí? O sea que esto lo podamos representar como si no estuviera el condensador, ¿sí? Entonces aquí sería un corto, ¿sí? Estamos cerrando. Y ustedes saben de su curso de pasivos, pues de que básicamente cuando hay una frecuencia, cuando hay una señal alterna, pues está relacionada con una frecuencia. Y ustedes saben que cuando hay una frecuencia, entonces el condensador se comporta distinto a como lo hace en señal directa, ¿sí? Entonces, en este caso, pues eh, esto que está aquí se va a comportar como una especie de impedancia, ¿sí? X sub C.
¿sí? X sub C. Entonces, ustedes se acuerdan que esto era, o sea, vamos a hablar solamente de la magnitud, ¿no? No vamos a colocarle la parte compleja. Pues va siendo la frecuencia por la capacitancia, ¿sí? La frecuencia por la capacitancia. Si la frecuencia es cero, o sea, ¿qué señal tiene una frecuencia cero? Pues la, la señal directa, ¿sí? La corriente directa tiene una frecuencia cero, ¿sí? O sea, nunca varía, no tiene frecuencia, es cero. Entonces, cuando es cero, esto es infinito. O sea que el capacitor en señal directa, si esto fuera una fuente de voltaje directa, pues es como que tuviera una resistencia infinita. O sea, el circuito se abre y se carga el condensador y ya deja de pasar corriente por R. Si esto fuera un voltaje directo, ¿sí? Entonces esto sería una F, esta F en señal directa pues sería cero y esto te daría como una resistencia infinita, una impedancia infinita. Pero cuando F va aumentando, si F va aumentando entonces la impedancia va disminuyendo. Y en el límite extremo que la frecuencia sea muy 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 grande pues esto tiende a ser cero. Y si tiende a ser cero pues entonces formamos un corto. Si la resistencia aquí o la impedancia es cero pues entonces formamos un corto. Ese es el principio de esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Sí? ¿Cuándo consideramos nosotros esto un corto? Bueno, entonces la experiencia nos dice que la reactancia, ¿sí? Del capacitor, pues debería ser menor a 0.1 veces R. Sí, es algo parecido a lo de la fuente. Hagan de cuenta que eso fue una impedancia de la fuente. Entonces necesitamos despreciar la impedancia de aquí para que todo el voltaje se vaya a R, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Que nada de voltajes caiga aquí. Nada se quede aquí, que todo vaya a parar acá. Entonces es lo mismo con lo que yo les explicaba con la fuente, que tenía una resistencia interna y todo ese tipo de cosas. Solamente que aquí es 0.1 porque aquí ya estamos hablando de impedancia. Y ustedes saben que la impedancia total de este circuito pues va siendo Z, que es igual a la raíz cuadrada. Estamos hablando en términos de variable compleja, ¿sí? La reactancia aquí pues es compleja y aquí esta es real. Entonces lo que hacemos es como una especie de Pitágoras, ¿sí? De regla de Pitágoras para encontrar la impedancia. Entonces esto va siendo x sub c al cuadrado más r al cuadrado, ¿sí? Si cumplimos con esta condición, digamos eh, el límite sería cuando xc sea 0.1 r. Entonces fíjense que si nosotros elevamos al cuadrado aquí, pues nos da esto al cuadrado, ¿sí? En ese límite, ¿sí? Cuando RC sea igual a esto. Pues eso es igual a 0.01, ¿sí? 0.1 veces R cuadrado, más R cuadrado, ¿sí? Y pues si sumamos esto, pues nos da la raíz de 1.01 R cuadrado. Y la raíz de 1.01 pues va siendo 1.005, o sea que esto es igual a 1.005 R. ¿Sí? Entonces fíjese que en este límite, cuando la reactancia es igual a 0.01 veces la resistencia, pues la impedancia es casi igual a la resistencia de acá, ¿sí? Este término pues es prácticamente 1, ¿sí? Tiene una corrección del orden de las milésimas, ¿sí? Entonces, pues simplemente la impedancia de todo el circuito, cuando se cumple esta regla, pues esa impedancia va siendo prácticamente igual a la R, ¿sí? Porque este término pues es básicamente 1, ¿sí? Los dos son casi iguales. Bueno, entonces esa es la condición que se debe cumplir. Y en otras palabras, pues nosotros podemos reemplazar esto y decir más o menos la frecuencia cuánto debería ser, ¿sí? Para que eso ocurra. Bueno, una vez que ya hemos visto esto, cómo se comporta el condensador frente a una señal alterna que tenga una frecuencia relativamente grande, ¿sí? Pues eso va a ser como un cortocircuito. Y algo importante que yo ya les dije, que si es una señal directa, entonces el condensador es como que si fuera un circuito abierto. Entonces para señal directa es como un circuito abierto. Entonces, veamos el siguiente circuito. ¿Sí? Veamos por ejemplo este. Vamos a hacerlo para un polarizador. Vamos a ver un amplificador, ¿sí? Veamos aquí, amplificador.
con polarización de base. Ustedes acuérdense que este tipo de polarización no es adecuado para amplificar, ¿sí? Porque el punto Q oscila, pero de forma pedagógica lo vamos a ver, ¿sí? Entonces lo que tenemos es esto, ¿sí? Esta es la señal que queremos amplificar, ¿sí? Es una señal de entrada B, ¿sí? B sub S, coloquémosle, de fuente. Pero vamos a escribirlo en minúscula, ¿listo? Porque ya vamos a ver cómo va a ser la notación para cuando son términos de corriente alterna y cuando son términos de corriente directa. Entonces esto va a estar conectado a un condensador de acoplamiento, ¿sí? Y acá pues vamos a tener un polarizador de base. Este va haciendo RC y este va haciendo RB. Y los dos están conectados pues a un potencial. Coloquémosle VSS. Esto es el mismo polarizador de base. Acuérdense que en la base se tiene una resistencia, ¿sí? Y en el emisor no se tiene resistencia. Y el voltaje de la base, de la fuente de la base, pues va siendo el mismo voltaje de la fuente del colector, ¿sí? Entonces, eso. Fíjense, ¿qué pasa? Analicemos. Este condensador se llama de acoplo porque te va a acoplar la señal en la base del transistor, ¿sí? Y esta señal, pues, o sea, cuando hago esta conexión, ¿sí? No debe alterar eh, la polarización de esto, ¿sí? No lo debe alterar. Entonces, por eso colocamos este condensador, para que no haya corriente directa a través de este cable, ¿sí? Si este condensador no estuviera, entonces la corriente directa se podría dividir, una para la base y otra para tierra. Entonces, imagínense, eso nos alteraría completamente la polarización. Hicimos un cálculo de polarizar el transistor de esta forma. Y de repente vengo y conecto estos. Digamos que no está el condensador, sino que lo conecto así directamente. Pues entonces pues, va a haber señal por acá, señal directa, y eso me va a modificar tremendamente pues, el punto Q. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces, colocamos este condensador para que en corriente directa me filtre la corriente directa, ¿sí? O sea que esto está abierto en corriente directa, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la salida de la señal amplificada, supuestamente esto amplifica, va a estar en el colector. O sea, de aquí va a haber una señal que sale, ¿sí? Y esa señal va a ser alterna, pero va a tener una componente directa, de corriente directa, dividido a esta, y también va a tener una componente de corriente alterna, que es la amplificada de acá. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos que salga una señal alterna con una componente indirecta, o sea, la componente directa la necesitamos. No, nosotros queremos solo esta señal que es puramente alterna, no tiene nada de directa, solo esta señal la quiero amplificada, no quiero nada, ninguna contribución en directa. Entonces aquí también le colocamos un condensador de acoplo. Así filtramos la señal directa y acá lo que va a pasar es la señal puramente alterna. Y esa señal alterna pues la vamos a acoplar o la vamos a utilizar para algún circuito externo que está representado por RL. ¿Listo? Entonces veamos cómo es la dinámica aquí. Aquí viene una señal, ¿sí? Acá viene una señal cuyo promedio es 0. O sea, el promedio de esta señal es 0. O sea que no tiene contribución de corriente directa, de voltaje directo, ¿sí? No tiene ninguna contribución, ¿sí? Entonces, este condensador pues deja pasar la señal directa, o sea que toda esta señal va a pasar a este punto, a la base. Pero en este punto sí tenemos un voltaje, ¿sí? Aquí sí tenemos un voltaje que cae en la base. Entonces, este va a ser el voltaje en directa. Miren que ya el promedio ya no es 0, sino que el promedio va a ser el voltaje en directa más la señal alterna, ¿sí? Entonces, en este punto lo que tengo es promedio, voltaje B sub B.
¿sí? El voltaje de la base. Ese es el promedio. O sea, la contribución en directa, ¿sí? Que viene a polarizar este transistor. Pero a eso le tengo que adicionar las variaciones de voltaje debido a esta señal alterna. Entonces aquí lo que me va a entrar es esto. Esta misma señal, pero corrida en un voltaje V sub B, ¿sí? Voltaje de la base. Entonces aquí obtengo esto. Listo. Y acá a la salida, aquí por ejemplo, ¿qué voy a obtener? Aquí a la salida voy a obtener una señal amplificada, ¿sí? O sea, esta señal que está aquí va a estar amplificada. Esa señal pues también va a tener un promedio. Ese promedio pues va a ser la contribución en directa de acá, ¿sí? Pues va a ser el voltaje del colector. O sea que esto es el voltaje del colector, ¿sí? Y adicional a eso tengo que aumentarle la señal amplificada de acá, que va siendo algo así. ¿Sí? Entonces acá sale una señal que tiene una contribución en directa y una contribución en alterna. Bueno, una cosa disculpen aquí, esta señal es al contrario. A ver, permítame borrar aquí. Esto es así. Está desfasada 180 grados. ¿Sí? Si aquí entra así, entonces acá está desfasada 180 grados. ¿Sí?